Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El puño del inmortal. Capítulo 1. Gran Imperio de la Llama, Mansión del Hierro Negro. Nombre, Su Chancón, 12 años. Esperanza de vida, 40 años. Valor potencial, 1 punto. Su Chancón miró la información en el panel de atributos frente a él, su rostro revelaba un rastro de impotencia. Ya llevo 3 meses en este mundo y todavía no he terminado de escribir el libro. Por suerte, apenas tuve lectores al principio. Su Chancón suspiró. Su Chancón no era de este mundo, originalmente era un escritor de código de nivel inferior del planeta azul, que apenas llegaba a fin de mes con sus magros honorarios como escritor y se las arreglaba para comer solo 2 comidas al día. De repente, una noche de hace 3 meses, mientras escribía, sintió un dolor agudo en el corazón y se desmayó, solo para despertar en este mundo. Según lo que Su Chancón sabía, ahora estaba en el gran imperio de la llama, un mundo donde los bandidos vagaban libremente, donde las potencias locales reclamaban tierras como sus propios dominios y se rumoreaba que los monstruos demoníacos causaban caos, una verdadera era de agitación, donde la gente común era tan insignificante como la maleza. Su Chancón tuvo bastante suerte. Cuando transmigró hace 3 meses, fue acogido por el dueño de Black Iron Manor, una organización que vivía de la forja. La mansión tenía más de 100 personas y el dueño era el conocido maestro de la forja Motier, que tenía cierta fama en las regiones cercanas a Clearwater City. En Black Iron Manor, Su Chancón ayudaba con las tareas domésticas y las entregas. Siguiendo la trayectoria normal, con el tiempo se convertiría en un maestro de forja experimentado como los demás en Black Iron Manor, dominando una habilidad y asegurando una vida sin preocupaciones en términos de comida y ropa. Pero Su Chancón, que emigró a este lugar, no quería vivir una vida aburrida y monótona. Quería aprender artes marciales y ver el mundo exterior. Como la mayoría de los transmigradores, Su Chancón tenía un dedo de oro, pero hasta ahora, aparte de poder ver su edad, esperanza de vida y otra información básica, no había descubierto ningún otro uso para él. Mi esperanza de vida, solo me quedan 28 años, solo puedo vivir hasta los 40. Lo que era aún más frustrante para Su Chancón era que su esperanza de vida era de tan solo 40 años, y a los 12 años, solo le quedaban 28 años de vida. En una época tan caótica, vivir hasta los 40 años no estaba nada mal, pero como alguien del planeta azul, no quería morir joven. Dang, dang, dang. Por la mañana, el sonido nítido de las campanas resonó en Black Iron Manor, un recordatorio para despertarse y comenzar a trabajar. La vida en Black Iron Manor giraba en torno a la forja, que mantenía a todos ocupados todo el día, y cada miembro tenía que seguir las reglas de la mansión, reuniéndose y tomando asistencia diariamente. Su Chancón tampoco se demoró, después de lavarse, se apresuró a ir a la plaza central de Black Iron Manor. En ese momento, la plaza central de Black Iron Manor ya había reunido a más de 100 personas. Chen Fan, un hombre con túnica de erudito, sosteniendo una lista, comenzó a gritar apodos. Presente. Li San. Presente. Una por una, la gente respondió al hombre con la túnica de erudito que los llamaba por sus nombres. Al terminar el pase de lista, todos miraron respetuosamente hacia la distancia. Allí se acercaban 2 personas, uno era un anciano de cabello blanco, aspecto juvenil y aire de inmortal, y el otro era un hombre fuerte de unos 40 años con tez bronceada, Motier, el señor de la mansión de hierro negro. Motier miró a la multitud reunida y luego, con una sonrisa, dijo, ahora que todos están aquí, permítanme presentarlos. Este es el Dr. Huasan. El anciano de cabello blanco y aspecto juvenil asintió levemente y, al escuchar esto, los rostros de todos mostraron un rastro de respeto. El estatus de un médico era alto en esta era, ya que nadie podía garantizar que nunca enfermaría. El doctor Huasan se aclaró la garganta y luego dijo, el viejo Huasan ha sido invitado por el dueño de la villa, Mo, y no pudo rechazar su amable oferta. Seré un invitado aquí en Black Iron Manor por unos días. A cambio, les enseñaré a todos los 5 animales. Los interesados pueden venir al patio trasero de mi residencia todas las tardes a las 18 en punto. ¿5 travesuras de animales? Parece ser una especie de técnica de puño para preservar la salud. La multitud se miraba entre sí, algunos interesados y otros no tanto.
El puñetazo de los 5 animales es una forma bastante famosa de practicar el puño para preservar la salud, que no está pensado para matar enemigos ni pelear, sino para mantener la salud. La práctica regular puede fortalecer el cuerpo y mantener a raya las enfermedades. Sin embargo, para la mayoría de las personas en Black Iron Manor, sus días ya estaban lo suficientemente ocupados. ¿Quién tenía tiempo para practicar las 5 fiestas animales? Puño para preservar la salud, 5 juegos de animales. Los ojos de Suchancón se iluminaron. Suchancón sabía que solo podría vivir hasta los 40 años. Si practicaba estas 5 travesuras animales para preservar la salud, ¿podría extender su esperanza de vida? La esperanza de vida de una persona no está determinada únicamente por la genética innata. Mantener la salud a través de prácticas externas también puede conducir a un cuerpo más fuerte y una vida más larga. Los 5 juegos de animales, tengo que intentarlo. Suchancón se decidió de inmediato. Iba a aprender los 5 juegos de animales para ver si podían prolongar su vida. Las 18 horas eran desde las 5 hasta las 7 de la tarde. La gente de Black Iron Manor comenzó a dispersarse, yendo a comer o a empezar a trabajar. Dang, dang, dang. En la sala de forja, cada horno emitía un aura abrasadora. Muchos maestros de la forja, con el torso desnudo, blandían sus martillos para dar forma a las piezas de hierro, empapándose de sudor mientras el sonido característico de la metalistería resonaba incesantemente en el aire. Agranda el fuego. Un hombre robusto y de piel áspera gritó. Sí. Suchancón trabajaba con los fuelles para generar llamas rugientes en la fragua, empapado en sudor. Sin embargo, poco a poco se había ido acostumbrando a estas tareas durante los últimos 3 meses. Todavía era un aprendiz servil, responsable de los fuelles y de añadir carbón, y de vez en cuando se dedicaba a forjar piezas simples para guadañas y asadas. Clearwater City tiene escuelas de artes marciales, pero todas cobran tarifas exorbitantes, que van desde varios taels de plata hasta una docena de taels al mes. En 3 meses, el dinero que he ahorrado no es ni la 10ª parte de eso. Capítulo 2. Suchancón estaba indefenso. Había pensado en aprender artes marciales antes, pero desafortunadamente, las artes marciales no eran accesibles para la gente común. Hasta donde sabía Suchancón, las tasas de matrícula en las escuelas de artes marciales en Clearwater City eran demasiado caras para que la gente común pudiera pagarlas. Como aprendiz del maestro de forja de la mansión Hierro Negro, Suchancón era responsable de ayudar y hacer trabajos ocasionales. Su remuneración era lamentablemente baja, 200 monedas de cobre al mes. Había ahorrado durante 3 meses y había acumulado menos de medio tael de plata, lo que ni siquiera le alcanzaba para pagar la entrada a una escuela de artes marciales. Sin embargo, Suchancón no estaba muy insatisfecho con esto, pensaba que los ingresos de uno deberían coincidir con sus habilidades. En Black Iron Manor, al menos no tenía que preocuparse por la comida, la ropa o su seguridad. En el futuro, como maestro de la forja, su compensación aumentaría significativamente. Los tiempos modernos y los tiempos antiguos son lo mismo, las pasantías se vuelven oficiales, murmuró Suchancón para sí mismo mientras pensaba. Es hora de terminar con el trabajo, es hora de terminar con el trabajo, presten atención a sellar el horno. Al llegar la tarde, el supervisor hizo el anuncio. Los miembros de Black Iron Manor se dispersaron gradualmente, algunos todavía ocupados con sus tareas. Por fin salí del trabajo, dijo Suchancón mientras tomaba una toalla y se secaba el sudor de la frente. Después de regresar a su habitación, Suchancón se bañó y se puso ropa limpia antes de dirigirse al patio trasero de Black Iron Manor. Estaba listo para aprender las 5 travesuras de los animales, como había acordado con el Dr. Watson esa mañana. En el elegante patio trasero de Black Iron Manor, donde se recibía a distinguidos invitados, Suchancón vio al Dr. Watson. En el patio, no solo estaba Suchancón aprendiendo los 5 juegos de animales, sino también otras 7 u 8 personas, tanto mayores como jóvenes, todas interesadas en la práctica. ¿Son solo estas pocas personas? Parece que la tarea de promover los 5 juegos de animales es larga y ardua. El Dr. Watson esperó, un poco decepcionado por la participación de menos de 10 personas de Black Iron Manor, pero también era normal. La mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas luchando por alimentarse como para tener energía de sobra para practicar el puño para preservar la salud. Centrando su mente, el Dr. Watson comenzó a hablar. Estos 5 juegos de animales son una práctica orientada a la salud con una larga tradición. Imitan a 5 animales para fortalecer el cuerpo y mejorar el flujo de y sangre. Requiere un cultivo persistente para ver resultados.
Mi maestro practicó estos 5 juegos de animales y vivió más de 100 años antes de ascender a la inmortalidad. Su Chang'an escuchó atentamente, no estaba contento con el status quo. Ahora que se había establecido en Black Iron Manor y tenía tiempo libre, practicar los 5 juegos de animales podría serle realmente útil. Los 5 juegos de animales que practico se dividen en 54 formas, juego del tigre 13 formas, juego del ciervo 9 formas, juego del oso 9 formas, juego del mono 10 formas y juego del pájaro 13 formas. Además, existen prácticas más avanzadas, como la práctica de generación mutua y la práctica de restricción mutua, la práctica del oso tonto del mono ágil y la práctica de la grulla en pareja. Por ahora, practicaré y explicaré al mismo tiempo, y todos deben seguir la instrucción. No duden en preguntarme si hay algo que no entiendan. El Dr. Wasan explicó y presentó los conceptos básicos de los 5 juegos de animales antes de comenzar a practicar, y los demás comenzaron a seguir su ejemplo. El Dr. Wasan ralentizó deliberadamente sus movimientos, a veces mostrando el poder feroz de un tigre, a veces la gracia tranquila de un ciervo, proporcionando una vista agradable a la vista. Su Chang'an también se concentró en practicar atentamente, pasando de torpe a competente. Aunque no era perfecto, estaba empezando a dominarlo. Una hora después, la expresión de su Chang'an cambió sutilmente. Había adquirido competencia en un arte marcial, 5 juegos de animales, introductorio 1%. Su Chang'an notó que se había agregado una nueva sección en su panel de atributos. ¿Los 5 juegos de animales se consideran artes marciales? Su Chang'an se sorprendió por dentro. Aunque los 5 juegos de animales estaban orientados a la salud y no al combate, de hecho entraban dentro del ámbito de las artes marciales. Me quedaré en la mansión del Hierro Negro durante 5 días. Durante esos 5 días, a la misma hora todos los días, pueden venir a aprender las 5 travesuras de los animales. Mientras el cielo se oscurecía gradualmente, el Dr. Wasan dijo, ordenando a todos que regresaran y descansaran. Pero el Dr. Wasan sabía bien que, aunque casi 10 personas se presentaron para aprender el primer día, el número probablemente disminuiría considerablemente para el segundo día. De hecho, cuando llegó la segunda tarde, solo quedaban 5 o 6 personas para aprender las 5 fiestas de los animales. En cuanto a su Chang'an, venía todos los días y constantemente le preguntaba al Dr. Wasan sobre las complejidades de los 5 juegos de animales. El hecho de que una persona joven como su Chang'an mostrara tanto interés en los 5 juegos de animales reconfortaba mucho al Dr. Wasan. Quería promover los 5 juegos de animales para hacer algo por la gente común del mundo. Cuando todos estuviéramos sanos, naturalmente habría menos lesiones y enfermedades. 5 días después, cuando se acercaba la noche. La única persona que todavía seguía al Dr. Wasan para practicar las 5 recreaciones animales era su Chang'an. Aparte de comer y dormir, no es fácil persistir en algo con dedicación. Joven, te llamas Su Chang'an, ¿verdad?, le dijo el Dr. Wasan a Su Chang'an con una expresión agradable. Sí, asintió Su Chang'an. Durante los últimos días, había llegado puntual todos los días a aprender las 5 travesuras de los animales, y el Dr. Wasan había aprendido su nombre. El Dr. Wasan reflexionó un momento y dijo, mañana me marcharé de Black Iron Manor. Te daré esto, podría serte útil en el futuro. Después de decir eso, el Dr. Wasan sacó un trozo de papel doblado de su pecho y se lo entregó a Su Chang'an. ¿Qué es esto?, preguntó Su Chang'an desconcertado. Esta es una receta de sopa para fortalecer el cuerpo que he investigado. Sus efectos son fortalecer el cuerpo y beneficiar el y la sangre. Por supuesto, las hierbas que se mencionan son bastante caras, explicó el Dr. Wasan. Ante estas palabras, los ojos de Su Chang'an se iluminaron de inmediato. Una receta que pudiera fortalecer el cuerpo y beneficiar el y la sangre era ciertamente preciosa. El Dr. Wasan había pasado 5 días en Black Iron Manor enseñando las 5 fiestas de animales, y solo Su Chang'an había venido todos los días y perseverado hasta el final. Por eso el Dr. Wasan decidió darle la receta de la sopa fortalecedora del cuerpo a Su Chang'an. Capítulo 3. Gracias, Dr. Wasan, expresó Su Chang'an. El Dr. Wasan era, en verdad, una buena persona, le enseñaba los 5 juegos de animales de forma gratuita e incluso le había dado una receta tan valiosa sin cobrarle nada. No es nada, simplemente practica los 5 juegos de animales cuando tengas tiempo y persiste en lo que sea si esperas cosechar resultados, dijo el Dr. Wasan, sacudiendo la cabeza. Su Chang'an recibió inesperadamente una receta del Dr. Wasan.
A la mañana siguiente, el Dr. Wasan también abandonó la mansión de Hierro Negro de manera discreta. Para él, la mansión era simplemente una parada en su largo viaje. Estos 5 juegos de animales, de hecho, parecen bastante útiles. Después de practicar durante unos días, he notado una ligera mejora en mi estado de ánimo. Su Chang-Kong no sabía si era psicológico, pero se sintió un poco mejor físicamente después de practicar los 5 juegos de animales estos últimos días. Por supuesto, en realidad, persistir en actividades como trotar y hacer calistenia diariamente puede mejorar la constitución física, la clave es persistir. La vida para Su Chang-Kong volvió a ser pacífica, ocupándose de las tareas en la mansión de Hierro Negro como siempre, solo que ahora se despertaba temprano todas las mañanas para practicar las 5 fiestas de animales. Maestría en artes marciales, 5 travesuras con animales, principiante 51%. Su Chang-Kong pudo persistir, no solo porque quería vivir más tiempo, sino también porque podía ver que su competencia en las 5 fiestas animales aumentaba. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 meses. En las primeras horas antes del amanecer, cuando el sol aún no había salido y el cielo comenzaba a iluminarse, Su Chang-Kong, vestido con ropa sencilla y de apariencia atractiva, movía su cuerpo enérgicamente, practicando los 5 juegos de animales. A veces era como un oso torpe que aplaudía, otras veces como un ciervo espiritual que saltaba, respiraba con cierta dificultad, pero sentía una satisfacción estimulante. Haf, haf, haf. Después de completar una serie de los 5 juegos de animales, Su Chang-Kong sintió una corriente cálida subiendo dentro de su cuerpo, un calor leve que lo vigorizó, brindándole una tranquilidad indescriptible. Mis 5 juegos de animales deben haber logrado un gran avance. Con esperanza y anticipación, Su Chang-Kong abrió su panel de estado. En 3 meses, sus 5 juegos de animales finalmente habían avanzado del nivel de principiante a un nuevo reino. Nombre, Su Chang-Kong, 12 años. Esperanza de vida, 42 años. Puntos potenciales, 3. Maestría en artes marciales, 5 travesuras animales, camino del principiante nivel 1%. Esto. ¿Mi esperanza de vida ha aumentado 2 años? Cuando Su Chang-Kong vio la información en el panel de estado, tembló por completo, incapaz de ocultar la alegría en su rostro. Después de 3 meses de intensa práctica, las 5 aventuras animales de Su Chang-Kong habían progresado del nivel de principiante al nivel del camino del principiante, y su esperanza de vida había aumentado de 40 a 42 años, un aumento de 2 años completos. Como había adivinado Su Chang-Kong, la duración de la vida no está escrita en piedra. Las lesiones y el debilitamiento del cuerpo pueden reducir la expectativa de vida, por el contrario, el ejercicio regular puede conducir a un cierto aumento de la longevidad. Mi fuerza, velocidad y coordinación corporal han mejorado considerablemente. Su Chang-Kong movió su cuerpo y sintió que, en comparación con hace 3 meses, aunque no había experimentado un renacimiento, de hecho había habido un cambio significativo. Su resistencia y espíritu habían mejorado. Mi potencial ha aumentado de 1 punto a 3 puntos, podría ser porque mi esperanza de vida ha aumentado. Además, Su Chang-Kong notó con atención que dentro del panel de estado, su potencial había aumentado de 1 a 3. Su Chang-Kong especuló que esto debe estar relacionado con el aumento de su esperanza de vida, el potencial crece con la esperanza de vida. Potencial podría representar mi aptitud, mi comprensión, reflexionó Su Chang-Kong, sintiendo un gran avance, pero sin importar que, lo sabría una vez que lo intentara. Su Chang-Kong continuó practicando los 5 juegos de animales. Tigre en busca de comida, mono que observa la luna, grulla voladora que gira. Una tras otra, las secuencias de las 5 fiestas animales fluyeron suave y hábilmente desde la forma de Su Chang-Kong. Cuando entró en el estado, Su Chang-Kong comenzó a sentir un ligero calor en su cuerpo y sudor formándose en su frente, lo que indica que el ejercicio fue muy efectivo. Esto, la eficiencia de mi entrenamiento en los 5 juegos de animales ha aumentado claramente mucho, casi 3 veces más de lo que era antes. El rostro de Su Chang-Kong reveló un éxtasis incontenible. El potencial representaba el potencial de cultivo de Su Chang-Kong. Cuanto mayor sea el potencial, más aterradora será la velocidad de entrenamiento de Su Chang-Kong. Y el aumento del potencial está vinculado a su esperanza de vida. Capítulo 4. Cuanto más larga sea mi vida, más demoníaca y aterradora me vuelvo. Si sigo así, ¿qué nivel podré alcanzar en el futuro? El corazón de Su Chang-Kong también se llenó de fervor, entendiendo lo que esto significaba.
Mientras continuara extendiendo su vida, se volvería cada vez más demoníaco, tal vez incluso la existencia más extraordinaria de toda la historia. Necesito persistir en la práctica de los 5 juegos animales para aumentar mi esperanza de vida. Su Chang'e respiró profundamente y se calmó. Todavía estaba muy débil y necesitaba seguir consolidando su fuerza y esforzarse. Conociendo la función de su habilidad especial, Su Chang'e practicó las 5 recreaciones animales con mayor seriedad y esfuerzo. La competencia de los 5 animales Frolics también aumentó lenta y constantemente. Cuando los 5 juegos de animales alcanzaron el nivel del camino del principiante, cada avance en el entrenamiento se volvió más difícil. Sin embargo, el valor potencial de Su Chang'e aumentó a 3 puntos. Su eficiencia en la práctica de los 5 juegos de animales fue 3 veces más rápida que antes y sintió que si lograba avanzar en los 5 juegos de animales nuevamente, le tomaría incluso menos tiempo del que le tomó avanzar desde lo básico hasta el camino del principiante. El tiempo pasó y antes de que se diera cuenta, habían pasado más de 2 meses. En las primeras horas de la mañana, dentro del patio residencial de Black Iron Manor, Su Chang'e se concentró en la práctica de los 5 juegos de animales. Tigre en ascenso, simio de 2 brazos, oso sacudiéndose del árbol, ciervo retraído, grúa en vuelo nivelado. Una por una, las rutinas y variaciones de los 5 animales Frolics, Su Chang'e podía realizarlas con fluidez y fluidez. Sus 5 animales Frolics tenían cierta belleza al combinar movimiento y quietud, como si realmente se transformara en varias bestias y pájaros, capturando su esencia a la perfección. Crack, crack, crack. Cuando llegó a la profundidad de su práctica, Su Chang'e sintió un flujo de y moviéndose bajo sus pies, pasando por todo su cuerpo, haciendo que sus huesos y meridianos emitieran sonidos suaves y zumbantes, extendiendo una sensación de confort por todo su cuerpo. Los 5 animales festivos han logrado abrirse paso. Los ojos de Su Chang'e se iluminaron, su potencial había mejorado y el avance esta vez fue más rápido que nunca. En poco más de 2 meses y menos de 3, su cultivo en los juegos de los 5 animales había ascendido a otro nivel. Nombre, Su Chang'e, 12 años. Esperanza de vida, 45 años. Puntos potenciales, 4. Artes marciales dominadas, 5 travesuras con animales, segundo nivel, maestría de nivel inicial 1%. Al abrir el panel de atributos, de hecho, Bad Animal Frolics había pasado del camino del principiante al nivel de maestría de nivel de entrada. Además, su esperanza de vida había aumentado en 3 años. Esta vez, el aumento de la esperanza de vida es aún mayor, pero el potencial ganado es menor, solo un aumento de 1 punto, pensó Su Chang'e para sí mismo, dándose cuenta de que el crecimiento de su potencial era menor que antes. Parecía que su potencial estaba ligado a su esperanza de vida, pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía más difícil aumentar cada punto de potencial. 4 puntos potenciales eran 4 veces la cantidad inicial, lo que en realidad fue una mejora bastante exagerada. Además, la calidad de mi cuerpo físico también ha mejorado mucho. Habiendo alcanzado el nivel de entrada de maestría de los 5 juegos de animales, la condición física de Su Chang'e no era exactamente la de un renacimiento, pero era indescriptiblemente mucho mejor que antes. Sus sentidos eran más agudos y su energía más abundante. Este conjunto de puños preservadores de la salud era realmente bastante místico. Dang, dang, dang. En Black Iron Manor sonó la campana que anunciaba el comienzo de un nuevo día de trabajo. Su Chang'e abandonó su entrenamiento para dirigirse a la asamblea. Su Chang'e, espera un momento. Cuando terminó el pase de lista, el hombre con túnica de erudito, el director Liu, que estaba a cargo de administrar a los miembros de Black Iron Manor, llamó a Su Chang'e. «Director Liu, ¿necesita algo?», preguntó Su Chang'e desconcertado. El director Liu dijo con una sonrisa: «Has estado en nuestra mansión de hierro negro durante más de medio año y siempre has sido diligente y ansioso por aprender. El señor de la mansión ha dispuesto que comiences a ayudar al maestro Yan Chao como aprendiz a partir de hoy, y él te instruirá en la forja de armas y herramientas». Al escuchar esto, el rostro de Su Chang'e se iluminó de alegría. Esto significaba que se le permitía comenzar formalmente a aprender forja en Black Iron Manor. En Black Iron Manor, el estatus más alto lo tenían los maestros de forja altamente capacitados, cuya recompensa no estaba al mismo nivel que la de los demás. Aprender una habilidad significaba no tener que preocuparse nunca por la comida ni la ropa en el futuro. Su Chang'e había estado en Black Iron Manor durante más de medio año y había trabajado duro y diligentemente. Combinado con su juventud y maleabilidad,
el señor de la mansión Motier decidió que aprendiera habilidades de forja del experimentado maestro Yang Chao. Pronto, en el taller de Black Iron Manor, Su Chang'an encontró a Yang Chao, un hombre de unos 30 o 40 años, no alto pero muy robusto. Al ver a Su Chang'an, Yang Chao le dijo directamente, el señor de la mansión ya me ha informado. Te daré toda mi orientación, lo que aprendas dependerá de tu talento. Gracias, señor Yang, le agradeció Su Chang'an. Junto a un horno, Yang Chao balanceaba su martillo, golpeando un trozo de hierro al rojo vivo, mientras explicaba, la forja de espadas consiste principalmente en varios procesos principales, forjar, limar, templar y pulir. Entre ellos, la forja es la más importante. Un trozo de acero debe martillarse decenas de miles de veces, doblarse y forjarse docenas de veces para eliminar las impurezas antes de que pueda utilizarse como material para forjar espadas. De lo contrario, no es más que un frágil trozo de hierro. Los fuertes brazos de Yang Chao balancearon el martillo, golpeando repetidamente el hierro al rojo vivo, produciendo un sonido resonante continuo y nítido. Su Chang'an asintió levemente a un lado, habiendo sido un guardia general en Black Iron Manor por más de medio año, ya tenía en claro algunos conocimientos básicos sobre la forja de espadas. Hablar no ayudará, debes intentarlo tú mismo. Yang Chao le permitió a Su Chang'an probar suerte. Está bien, asintió Su Chang'an y, tomando el martillo, comenzó a forjar, imitando la técnica de Yang Chao contra el bloque de hierro. La forja debe ser uniforme y rítmica, no utilice demasiada fuerza. Yang Chao ofreció orientación desde un costado. Clank, clank, clank. Su Chang'an se concentró profundamente, golpeando continuamente el bloque de hierro rojo brillante frente a él. Este chico tiene una fuerza física sorprendente, reflexionó Yang Chao para sí mismo con sorpresa. Su Chang'an no parecía particularmente corpulento y era muy joven, pero su resistencia era extraordinariamente buena. Se las arregló para golpear docenas de veces sin mostrar muchos signos de fatiga. Por supuesto, la forja requiere una fuerza física tremenda, de lo contrario ni siquiera se podría terminar de martillar. Aunque Su Chang'an era joven, su entrenamiento en los Juegos de los 5 Animales durante este tiempo había aumentado significativamente su resistencia física, lo que ahora resultó ser muy útil. Bien, ahora dobla el acero con un cuchillo horizontal, luego continúa fundiéndolo y martillándolo. Repite este proceso varias docenas de veces y luego fórmalo gradualmente para darle forma. Yang Chao instruyó desde un costado. Varias docenas de pliegues y martillazos, que suman decenas de miles de golpes de martillo, eso es lo que significa afilado 100 veces. Todo el proceso es increíblemente aburrido y duro. La mayoría de las personas tardan 1 o 2 meses en completarlo. Duele, duele. Después de un día, Su Chang'an no pudo evitar hacer una mueca de dolor. Aunque se tomó descansos a lo largo del camino, sus brazos todavía estaban hinchados y entumecidos, sus palmas estaban irritadas y ensangrentadas. Más de 1000 golpes de martillo en un día casi hicieron que Su Chang'an sintiera como si sus brazos fueran a ceder. Si no puedes soportar este dolor, ¿cómo puedes hablar de convertirte en un poderoso guerrero? Sin embargo, el espíritu de lucha de Su Chang'an se elevó aún más. Para él, la forja también era una forma de entrenamiento. Al anochecer, Su Chang'an todavía persistía en la práctica de los 5 juegos de animales, y al caer la noche, después de tomar un baño, arrastró su cuerpo exhausto hasta dormir. A la mañana siguiente, Su Chang'an se levantó temprano para practicar los 5 juegos de animales, desayunó y, lleno de vigor, fue al taller para reanudar su trabajo inacabado, y continuó martillando el material de acero repetidamente. Fue solo gracias a la base de Su Chang'an en los 5 juegos de animales y a sus fuertes habilidades de recuperación que pudo levantar los brazos a la mañana siguiente. Al ver la determinación de Su Chang'an, sin quejarse ni mostrar cansancio, Yang Chao quedó silenciosamente impresionado. Mi apetito ha aumentado. Su Chang'an notó que el esfuerzo físico había aumentado significativamente su apetito y su fuerza estaba aumentando. Con el tiempo, sus brazos, que antes no eran robustos, comenzaron a desarrollar músculos y se volvieron más fuertes. Con la edad, su cuerpo también se desarrolló y creció rápidamente. En cuanto a las 5 fiestas animales, hizo un progreso rápido y constante. Este proceso repetitivo día a día era sin duda tedioso y agotador, pero Su Chang'an podía sentir claramente su propio progreso y lo estaba disfrutando por completo. Cuando había pasado casi un mes, después de 15 pliegues y martillazos, con 20 a 30.000 golpes de martillo, la superficie del material de acero comenzó naturalmente a mostrar patrones. Está casi listo.
Las hojas normales requieren más de 15 pliegues y martillazos para pasar la prueba. En Black Iron Manor garantizamos la calidad, por lo que establecemos estándares más altos. A continuación, comenzaremos a verter el acero, carburar, cepillar y limar. Luego Yang Chao le enseñó a su chancón los siguientes pasos. Para verter acero se sujeta y se envuelve un material de acero blando entre dos piezas de acero doblado y martillado, soldándolas juntas por fusión a alta temperatura para forjar un arma que sea a la vez firme y flexible, con menos probabilidades de romperse o hacerse añicos. La carburación es el proceso de infundir el acero con un material que mejora su rendimiento, para luego extenderlo y forjarlo en forma de hoja o espada. El pulido, temple y abrillantado repetidos darían como resultado un arma terminada. Que sea de calidad aceptable o no depende de los materiales utilizados y de la habilidad del falsificador. Hecho, después de un mes de esfuerzo, su chancón miró la espada larga que irradiaba un brillo cian frente a él, y una sonrisa sincera adornó su rostro, sintiendo una sensación de logro. Aún no está a la altura. El proceso de temple no controló bien la temperatura y el filo es bastante frágil. Sin embargo, hay mucho margen de mejora. Una vez que crees un arma de calidad aceptable, puedes convertirte en un trabajador regular y tu salario y trato mejorarán, dijo Yang Chao, sosteniendo la espada larga, inspeccionándola cuidadosamente antes de sonreír al final. Para hacer su primer intento de forja, el resultado de su chancón fue bastante bueno. Todo lo que necesitaba hacer era practicar repetidamente y perfeccionar sus habilidades, y tarde o temprano, podría forjar un arma calificada. Su chancón comenzó una vida diligente, practicando los 5 juegos animales por la mañana y por la tarde, y forjando armas durante el día, enriqueciendo su vida a través de su artesanía. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 4 meses y su chancón ya tenía 13 años. En comparación con el año pasado, el actual su chancón había experimentado una gran transformación. En solo un año, había crecido, incluso en estatura y altura, no era inferior a un hombre adulto. Y gracias a su incansable cultivo y entrenamiento físico, se habían desarrollado músculos refinados en su cuerpo, exudando una energía masculina. Ya era invierno y, por la mañana temprano, caían del cielo copos de nieve. En el patio, su chancón se levantó temprano y, con lluvia o con sol, se dedicó a practicar los 5 juegos de animales. Al principio, sintió frío, pero a medida que fue entrando en ritmo, su chancón sintió una corriente cálida que subía y circulaba en su interior, sin sentir el más mínimo frío en medio del viento y la nieve. A medida que practicaba una y otra vez, los movimientos de su chancón se volvieron cada vez más rápidos y las formas del tigre, el ciervo, el oso, el simio y el pájaro cobraron vida vívidamente. Crack, chasquido. Una sensación caliente de y circuló dentro de él, y todos los músculos y huesos de su chancón temblaron al unísono, mientras una sensación familiar de relajación y avance lo envolvía. He logrado abrirme paso. Su chancón suspiró satisfecho. Habían pasado 4 meses desde su último avance y, con un potente valor potencial de 4 puntos, sus 5 juegos de animales finalmente habían logrado otro avance. Capítulo 5. Nombre, Su chancón, 13 años. Esperanza de vida, 50 años. Puntos potenciales, 6 puntos. Maestría en artes marciales, 5 juegos con animales, tercer reino, comprensión completa, 1%. Habilidades dominadas, forja, camino del principiante 95%. Su chancón abrió el panel de atributos, y su esperanza de vida había aumentado en 5 años completos. En cuanto a los puntos potenciales, también aumentaron 2 puntos, llegando a los 6 puntos. Sin duda, una mejora tremenda. Y, mi condición física también ha mejorado mucho, casi perteneciendo al nivel más alto entre la gente común. Habiendo cultivado las 5 fiestas animales hasta el estado de comprensión completa, el físico de su chancón se había vuelto asombrosamente fuerte. Zumbido. Su chancón intentó lanzar un puñetazo, levantando una leve brisa, con una velocidad que era difícil de captar a simple vista. Jadear. Las rodillas de su chancón se doblaron levemente y saltó desde donde estaba. Su cuerpo se elevó por los aires, saltando casi 2 metros de altura antes de volver a caer. Corriendo, era tan rápido como un tigre o un leopardo, alcanzando los 100 metros en 10 segundos. Los 5 juegos de animales, como una forma de puño para preservar la salud, practicada durante muchos años, puede prevenir todo tipo de enfermedades, mejorar el físico y en solo un año, su chancón,
confiando en cultivar los 5 juegos de animales y en que su cuerpo estaba en una fase de rápido crecimiento. Casi había alcanzado el pináculo de la capacidad humana común, en cada aspecto de su cuerpo, podía compararse con algunos atletas profesionales de su vida anterior. Si sigo entrenando así, me pregunto hasta dónde podré llegar y si podré compararme con verdaderos artistas marciales. Su Chancón no pudo evitar reflexionar sobre esto en su corazón. En el imperio de la Gran Llama había constantes disturbios y frecuentes estallidos de conflictos con los países vecinos. Se decía que incluso había feroces monstruos demoníacos que causaban problemas en secreto. Los artistas marciales eran muy respetados, algunos artistas marciales poderosos incluso podían enfrentarse a 100 enemigos por sí solos, exhibiendo una fuerza sobrehumana. Aunque Su Chancón no se había entrenado formalmente en artes marciales, la práctica de los 5 juegos de animales sentó una base sólida para él, y una vez que tuviera dinero para aprender formalmente artes marciales, sin duda le ahorraría la mitad del esfuerzo. El trabajo está por comenzar, es hora de comer algo. Su Chancón escuchó el sonido familiar de la campana y, sin demorarse más, comenzó su nuevo día. Mis 5 travesuras animales, el progreso se ha ralentizado. Lo que hizo que Su Chancón frunciera el ceño fue que después de que sus 5 juegos animales alcanzaron el estado de comprensión completa, la velocidad del progreso se volvió increíblemente lenta. Sus puntos potenciales habían llegado a 6, que era 6 veces el original, pero al cultivar los 5 juegos de animales, generalmente tomaba de 2 a 3 días aumentar en un 1% el progreso del cultivo, y cuanto más avanzaba, más difícil era avanzar. Calculado de esta manera, se necesitaría al menos más de un año para que las 5 fiestas animales de Su Chancón consiguieran otro avance. Es porque mi cuerpo ha llegado a un cuello de botella, por lo que progresar incluso un poco más es extremadamente difícil. Su Chancón entendió la razón de este suceso. Cuando el cuerpo llega a un límite, es suficiente mantener la condición física sin retroceder y mucho menos seguir progresando. Su Chancón se enfrentaba ahora a esta situación. Tendré que hacer un viaje a Clearwater City más tarde y comprar algunos ingredientes para el polvo fortalecedor corporal, espero que funcione. Su Chancón sacó un trozo de papel, se trataba de una receta medicinal que le había dado el Dr. Watson antes de irse. Se decía que el polvo fortalecedor del cuerpo elaborado a partir de él tenía efectos notables en el fortalecimiento del cuerpo. Pero era costoso, una dosis de polvo fortalecedor corporal costaba entre 200 y 300 monedas de cobre. Tenga en cuenta que esto era lo que ganaba Su Chancón en un mes. Sin embargo, Su Chancón no tenía prisa, tranquilizó su mente y se dirigió a la fragua para un nuevo día de forja. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Frente al horno, Su Chancón, con su robusto torso desnudo, balanceaba el martillo rítmicamente, golpeando el acero frente a él, alternando entre martillar y doblar, forjando repetidamente. En el pasado, Su Chancón solo podía golpear el martillo 1000 veces al día antes de quedar demasiado exhausto para continuar, ya que sus brazos no podían levantarlo. Ahora, con un físico al más alto nivel de una persona común, podía alternar las manos y golpear el martillo 3 o 4000 veces al día sin problemas. No había duda de que esto aumentó enormemente la eficiencia de la forja. En 4 meses, había forjado casi 10 armas, la eficiencia era asombrosa. La competencia en forja también se acercaba gradualmente al reino del camino del principiante. Señor de la mansión, por favor revise esta arma. En una habitación de Black Iron Manor, Yang Chao le dijo respetuosamente a un hombre robusto de mediana edad, que sostenía una espada larga brillante en sus manos. El hombre robusto de mediana edad era el señor de Black Iron Manor, Amota. Motier, sosteniendo la espada larga, la observó con atención. Después de un largo rato, un brillo apareció en sus ojos. Probablemente ha sido doblada y forjada más de 20 veces, el borde es afilado y no quebradizo, y el temple es perfecto. La calidad no es mala, ¿quién forjó esto? Con el ojo perspicaz de Motier, pudo notar de un vistazo que incluso para los estrictos estándares de Black Iron Manor, la calidad de esta espada era aceptable. Yang Chao dijo, es Su Chancón. ¿Su Chancón? ¿No había empezado a aprender a forjar formalmente hace unos meses? Motier se quedó desconcertado de inmediato. Normalmente, a un maestro forjador le toma de 2 a 3 años forjar un arma de calidad aceptable, pero Su Chancón solo había pasado 4 meses para fabricar un arma que incluso Motier consideró de calidad aceptable. Sí, por lo que he observado, hace aproximadamente un mes, las espadas forjadas por Su Chancón ya eran casi satisfactorias.
Es inteligente, tiene muchas ganas de aprender y es muy eficiente, un talento prometedor en verdad. Yan Chao asintió y dijo con elogios generosos. Con su excelente condición física, alta eficiencia y la mejora en su valor potencial, la capacidad de aprendizaje de Su Chang'e era tan fuerte que pudo forjar un arma de calidad en solo 3 o 4 meses. De hecho es un talento, entonces que se convierta en un herrero oficial y disfrute de los beneficios que conlleva. Motier reflexionó por un momento, luego levantó la cabeza para hablar con Yan Chao. Bien, iré a informarle a Su Chang'e. Al escuchar esto, Yan Chao también reveló una sonrisa. A todo el mundo le gusta alguien inteligente y trabajador, especialmente cuando esa persona ha aprendido las técnicas de lanzamiento de Yan Chao. La rápida promoción de Su Chang'e podría traer un reconocimiento considerable a Yan Chao, quien naturalmente se preocupó mucho por el asunto. Yo, ¿puedo convertirme en un herrero oficial? Cuando Yan Chao le transmitió la buena noticia a Su Chang'e, no hubo duda de que este último se sintió fortalecido. Sí, el pago de un herrero oficial se calcula por pieza. Por cada arma forjada, la comisión es de un tael de plata, por supuesto, tiene que pasar la inspección y ser de una calidad aceptable. Yan Chao dijo con una sonrisa. En estos tiempos difíciles, armas como las espadas eran los más vendidos, y las armas forjadas por Black Iron Manor, famosas cerca de Clearwater City, eran de alta calidad y no baratas, tenían una gran demanda, lo que en consecuencia proporcionaba una excelente compensación para algunos herreros magistralmente capacitados. Un herrero típico recibiría una recompensa de un tael de plata por fabricar un arma estándar. Si trabajo un poco más rápido, puedo forjar 2 armas al mes, esos son 2 taels de plata. Los ojos de Su Chang'e brillaron. Anteriormente, era solo un aprendiz y ganaba solo 200 monedas de cobre al mes, pero ahora sus ingresos se habían multiplicado por 10, lo que se consideraba un ingreso alto entre la gente común. Su Chang'e había estado en Black Iron Manor durante un año, y con frugalidad, había ahorrado solo 2 taels de plata. Con dinero, podría ir a comprar materiales medicinales para preparar la sopa fortalecedora del cuerpo. Mañana es día libre, haré un viaje a Clearwater City y compraré algunos ingredientes medicinales para intentar hacer la sopa fortalecedora del cuerpo. Su Chang'e tomó una decisión con entusiasmo. En Black Iron Manor, había un día libre cada semana y el tiempo pasaba hasta la mañana siguiente. Su Chang'e partió hacia la ciudad de Clearwater. Clearwater City se encontraba a unas 30 o 40 millas de Black Iron Manor. Recorrer esa distancia a pie, sin hacer paradas, llevaría unas 10 horas de ida y vuelta. Su Chang'e, que practicaba las 5 recreaciones animales, tenía un físico robusto y caminaba rápidamente hacia Ciudad Clearwater. Clearwater City, una pequeña ciudad dentro de la prefectura del Gran Viento del Gran Imperio de la Llama, era bastante animada y muchos viajeros y comerciantes optaban por quedarse allí. Su Chang'e salió por la mañana y llegó a Clearwater City cerca del mediodía. Al entrar en Clearwater City, Su Chang'e gastó 3 monedas de cobre en una deliciosa comida de fideos cortados a cuchillo, terminando hasta la última gota de sopa. Luego, preguntó por las tiendas de medicinas de la ciudad y se dispuso a comprar sus ingredientes. Los ingredientes necesarios para la sopa fortalecedora del cuerpo eran bastante comunes, aunque bastante caros. Después de gastar un tael de plata para comprar suficientes ingredientes para 5 porciones de sopa, los ahorros de Su Chang'e se redujeron a la mitad, lo que le causó cierto dolor. Una vez que gane algo de dinero, no tendré que ser tan frugal, pensó Su Chang'e. Después de comprar los ingredientes medicinales, Su Chang'e regresó rápidamente a Black Iron Manor. Las posadas en Clearwater City eran caras y Su Chang'e no estaba dispuesto a gastar el dinero. Además, con el aumento de los peligros por la noche, necesitaba llegar a tiempo para regresar a Black Iron Manor antes de que oscureciera. No ocurrió nada extraño en el camino y, al anochecer, Su Chang'e había regresado a la mansión del Hierro Negro. Un fen de hierba frutal plateada, 2 fen de flor de hoja roja, muélelos hasta convertirlos en polvo y déjalos en infusión durante 1 hora. Su Chang'e tomó una pequeña balanza y, siguiendo la prescripción, pesó los distintos ingredientes en proporción, los molió hasta convertirlos en polvo y los puso en un pequeño caldero para hervir a fuego lento. 1 hora después, el líquido del caldero hirvió, desprendiendo un amargo aroma medicinal. Su Chang'e abrió la tapa y miró un caldero de líquido negro, con un olor penetrante, como el de la medicina tradicional china, era la sopa fortalecedora del cuerpo. Capítulo 6. Glug. Glug. Su Chang'e se sirvió un tazón, no dudó,
echó la cabeza hacia atrás y bebió la sopa fortalecedora hasta la última gota. Después de eso, Su Chancón comenzó a practicar los 5 juegos de animales. Sof, sof, sof. El cuerpo de Su Chancón comenzó a moverse, imitando los movimientos de 5 tipos de animales voladores y caminantes que eran vívidos y realistas. Efectivo. Los ojos de Su Chancón se iluminaron cuando encontró su ritmo, y el efecto medicinal de la sopa fortalecedora del cuerpo hizo que todo su cuerpo se sintiera cálido. En este estado, su práctica de los 5 juegos de animales se volvió 2 veces más efectiva con la mitad del esfuerzo. 5 travesuras de animales, nivel 3 de comprensión completa 6%. En menos de medio día, el progreso de la práctica de Su Chancón de los 5 juegos de animales aumentó en un 1%. Un lote de hierbas medicinales para hacer la sopa fortalecedora del cuerpo probablemente me durará 2 días. Costará alrededor de 3 taels de plata al mes. Su Chancón calculó. Teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la plata en esa época, un tael de plata era suficiente para que una familia de 4 personas pudiera vivir cómodamente durante un mes. 3 taels de plata al mes eran, sin duda, un gasto considerable. Ahora que me he convertido en un maestro de forja oficial en Black Iron Manor, si trabajo duro, ganar 3 taels de plata al mes y mantener un presupuesto equilibrado debería ser factible. Su Chancón reflexionó para sí mismo. Como de costumbre, Su Chancón comenzó una vida plena, practicando los 5 juegos de animales por la mañana y por la tarde, mientras forjaba espadas y otras armas en el taller durante el día. Clank, clank, clank. Frente a la fragua en llamas, Su Chancón sostenía un martillo y golpeaba repetidamente el acero rojo brillante con claros y agradables sonidos de colisión que resonaban en sus oídos. De vez en cuando se detenía para doblar el acero con un cuchillo de acero, forjándolo repetidamente para eliminar las impurezas, meticuloso en su trabajo. De vez en cuando, se detenía para recuperar fuerzas, bebiendo agua para mantenerse hidratado. Los jóvenes, lo tienen todo bajo control. Yang Chao, al ver a Su Chancón trabajando diligentemente, exclamó, el físico de Su Chancón se había vuelto más alto y más fuerte, lleno de la vibrante vitalidad característica de la juventud, esforzándose incansablemente por alcanzar sus metas. Forja, vertido de acero, difusión de carbono, cepillado, conformado, tempel, rectificado de acero. Su Chancón ya era bastante hábil en cada uno de estos procesos, y su eficiencia y su maestría mejoraron a medida que acumulaba experiencia. Su Chancón trató la forja de armas como una forma de cultivo, un entrenamiento dual de cuerpo y paciencia. La creación de cada espada le dio a Su Chancón una enorme sensación de logro. Black Iron Manor, siguiendo el acuerdo anterior, pagó a Su Chancón un tael de plata por cada arma de calidad que fabricara. Con este dinero, Su Chancón iría a Clearwater City cada semana o cada medio mes para comprar hierbas medicinales para la sopa fortalecedora del cuerpo. La vida era pacífica y Su Chancón progresó constantemente. Mi cuerpo está rompiendo poco a poco sus límites, avanzando hacia un nuevo reino. Su Chancón podía sentir claramente que, con su ardua práctica diaria de los 5 juegos de animales combinada con la sopa fortalecedora del cuerpo, su fuerza se hacía más fuerte, su velocidad más veloz y sus sentidos más agudos. Esta sensación era como entrar gradualmente en un dominio sobrenatural. 15%, 20%, 25%. El progreso de cultivo de los 5 animales festivos aumentaba constantemente cada día, acercándose al cuello de botella y superándolo. Ahora, con un valor potencial de 6 puntos, Su Chancón estaba progresando mucho más rápido que la gente común, a pesar de que todavía le llevó medio año lograr otro avance en los 5 juegos de animales. Medio año pasó en un instante. Al caer la tarde, la puesta de sol esparcía un tenue resplandor anaranjado y, de cara al sol que pronto se pondría, Su Chancón practicaba los 5 juegos de animales. Sus movimientos eran terriblemente ágiles, proyectando débiles imágenes residuales, lanzándose y saltando, tan vivaces como un simio ágil que se burla de un oso torpe y un tigre feroz de la manera más realista. Esta era la altamente desafiante práctica de restricción mutua de los 5 juegos animales que Su Chancón ahora dominaba sin esfuerzo. Uf. Cuando Su Chancón practicaba al máximo, una corriente cálida se elevaba desde el punto Yongguan en la planta de su pie y se extendía por todo su cuerpo, lo que le hacía sentir lleno de espíritu y vibrante, con los ojos brillando intensamente. Su cuerpo experimentaba una especie de metamorfosis y se volvía aún más ágil. He superado. Su Chancón exhaló.
Su progreso de cultivo en los 5 juegos de animales ya había alcanzado el entendimiento completo al 100% hace 4 días, y después de varios días de ardua práctica, finalmente superó este cuello de botella. Nombre, Suchancón, 13 años. Esperanza de vida, 55 años. Puntos potenciales, 7 puntos. Dominio de las artes marciales, 5 travesuras animales, etapa de dominio de nivel 4, 1%. Dominio de habilidades, forja, camino del principiante de nivel 1, 27%. La esperanza de vida aumentó 5 años y el valor potencial aumentó 1 punto. Suchancón abrió el panel de atributos y echó un vistazo, secretamente se sentía impotente. Cuanto más alto se llega, más difícil se vuelve a aumentar el valor potencial o la vida útil, como cuando se apilan cartas en una baraja, cuanto más alta es la pila, más difícil es apilar más. Habiendo alcanzado la etapa de maestría en las 5 travesuras animales, Suchancón sintió que su cuerpo había trascendido los límites que una persona normal podría alcanzar. Tomemos como ejemplo la velocidad. La velocidad máxima de Suchancón al correr podía alcanzar los 13 o 14 metros por segundo, lo que incluso superaba a los campeones de carreras de corta distancia de Blue Planet por más de un nivel. No sería una exageración decir que eran mundos aparte. Lo mismo sucedía con la resistencia y la fuerza. Suchancón podía martillar miles de veces al día mientras forjaba. Algunos maestros de la forja, incluso con la ayuda de sus aprendices, solo podían fabricar 1 o 2 armas al mes, mientras que Suchancón, trabajando solo y con suficientes materiales, podía forjar de 4 a 5 armas cualificadas al mes, lo que demostraba una eficiencia a un nivel completamente diferente. La forja ya había entrado en el nivel del camino del principiante. ¿Cómo se compara mi calidad física con la de esos artistas marciales ahora? Suchancón apretó los puños. Ya lo había intentado antes y podía levantar fácilmente algo que pesaba alrededor de 100 libras con una mano. Esto hizo que Suchancón sintiera curiosidad por saber cómo se comparaba con un verdadero artista marcial. Descansa por ahora y haz un viaje a Clearwater City en un par de días cuando esté libre. Suchancón se estiró perezosamente. Llevaba una vida muy tranquila estos días, pero Suchancón también disfrutaba de ello. 2 días después, en su día libre, Suchancón se dirigió a Clearwater City como de costumbre. Se movió con rapidez, el viaje de 30 millas no era nada excepcional para él, era tan cómodo como una caminata tranquila. Al llegar a Clearwater City, Suchancón, que ya conocía el lugar, primero comió abundantemente en un restaurante y luego compró suficientes ingredientes para la sopa fortalecedora del cuerpo. Después de realizar estas tareas, Suchancón caminó por Clearwater City durante un rato antes de regresar a Black Iron Manor. Al mediodía, con el sol alto en el cielo, Suchancón ya había viajado de ida y vuelta entre Black Iron Manor y Clearwater City docenas de veces, y caminaba por el sendero sombreado sintiéndose bastante complacido. De repente, la expresión de Suchancón se tensó levemente y se detuvo en seco cuando un olor a óxido de hierro golpeó su nariz, el olor a sangre. Siguiendo la dirección del viento, Suchancón miró y vio a un hombre tendido entre los árboles, ahora un cadáver, con la cabeza cortada y un brazo faltante, mientras la sangre se extendía debajo de él, tan muerto como puede estar. Y al lado del cadáver del hombre, había 2 hombres vestidos de civil sosteniendo sables manchados de sangre, quienes también habían notado a Suchancón acercándose por el camino, todos con sus ojos mirándolo fijamente. ¿Ladrones? ¿Asesinatos por dinero? Las palabras pasaron urgentemente por la mente de Suchancón. Aparte de comprar ingredientes medicinales, Suchancón rara vez salía de Black Iron Manor. Sin embargo, sabía por los demás que el mundo exterior era caótico. Claramente, se había topado con ladrones que querían matar por dinero. La visión del hombre en el suelo, con la cabeza cortada, hizo que el corazón de Suchancón se acelerara un poco. «Vete». Sin dudarlo, Suchancón se dio la vuelta para irse, sabiendo que un hombre sabio no se queda debajo de un muro que se derrumba. Pero entonces un hombre con aspecto de bandido apareció de detrás de un gran árbol y bloqueó la retirada de Suchancón. En este grupo había una tercera persona. Los 2 ladrones que trataban con el cadáver también se pusieron de pie, formando un triángulo y rodeando a Suchancón, el invitado no invitado. Debe ser un transeúnte, lo evaluó y dijo el hombre alto y delgado que estaba detrás de Suchancón. Los otros 2 hombres también miraron a Suchancón con malas intenciones, sus sables goteaban sangre. A pesar de su físico robusto, la apariencia juvenil de Suchancón y su vestimenta modesta lo hacían parecer nada más que un transeúnte. «Señores. Solo estoy de paso».
No he visto nada y no he podido ver bien sus rostros, dijo su chancón, bajando ligeramente la cabeza. Entiendo las reglas. Todo mi dinero está aquí, puedes tomarlo todo, agregó su chancón, sacando 3 taels de plata de su pecho y colocándolos en el suelo. No es que su chancón fuera débil, no era un joven imprudente. Estos 3 ladrones asesinaban sin pestañear, con las armas en la mano. Un enfrentamiento con ellos podría ser letal. Cuando llegaba el momento de inclinarse, había que inclinarse. No había necesidad de buscar problemas, el dinero no era tan valioso como la vida. Capítulo 7. La cooperación de su chancón dejó atónitos a los 3 ladrones, pero pronto un destello de desdén cruzó sus ojos. Este chico es alto y robusto, pero es un cobarde, dijo el hombre alto y flaco con desprecio. Pero eso era normal, un joven normal que se topara con 3 ladrones armados se asustaría tanto que sus manos y pies se debilitarían. ¿Cómo podría atreverse a pensar lo contrario? Entre los 3 ladrones, uno con una cicatriz en la cara sonreía siniestramente: niño, tienes mala suerte de haberte topado con nosotros. Pero no te preocupes, lo haré rápido, así no sufrirás demasiado. Si hubiera sido una ocasión normal, los ladrones normalmente solo robarían para conseguir dinero. Sin embargo, antes de que llegara su chancón, los 3 ladrones se habían topado con un transeúnte que no cooperaba y ya lo habían matado. Después de haberlos visto asesinar al hombre, para su chancón era lo mismo que mataran a 1 o 2. Por seguridad, era mejor terminar lo que empezaron, matar a su chancón para silenciarlo era la forma más segura. Espantar. El hombre con la cara de cicatriz se colocó lentamente frente a su chancón, blandió su espada larga y con un movimiento apuntó con un corte al cuello de su chancón. Pero la escena esperada de la cabeza de su chancón cayendo al suelo no sucedió. La mano izquierda de su chancón salió disparada, para llegar más tarde, pero primero, a agarrar la muñeca del hombre de la cicatriz, evitando que la espada avanzara 1 pulgada. Déjalo, déjalo ir. El hombre con la cicatriz en la cara sintió un dolor insoportable en su muñeca, como si sus huesos estuvieran a punto de romperse, incapaz de liberarse del agarre sorprendentemente fuerte de su chancón, gritó con ira y conmoción. De repente, su chancón levantó la cabeza, apretó los dientes con un sonido chirriante y un gruñido de ira salió de su garganta: ¿por qué tienes que obligarme? Si ese fuera el caso, era matar o morir. Con su mano izquierda agarrando la muñeca del hombre de la cicatriz que sostenía la espada, la mano derecha de su chancón se apretó en un puño y sin dudarlo golpeó con fuerza el rostro del hombre de la cicatriz. Estallido. El poderoso puño de su chancón golpeó el rostro del hombre con cicatrices, un golpe sordo acompañado por el sonido de huesos quebrados. El hueso nasal del hombre se fracturó, su rostro se derrumbó y salió volando 2 o 3 metros por el puñetazo antes de estrellarse contra el suelo, con su cuerpo convulsionando. Mátenlo, mátenlo. El repentino giro de los acontecimientos dejó a los otros 2 ladrones en una mezcla de conmoción y rabia, gritando mientras llamaban. ¡Mierda! Los 2 ladrones se le acercaron por delante y por detrás, con espadas con bordes afilados, destinadas a cortar carne y huesos. La atención de su chancón estaba concentrada y sus sentidos alerta. En su percepción, podía ver fácilmente la trayectoria de las espadas desde el frente y escuchar el silbido desde atrás. Su chancón había practicado diligentemente los 5 juegos de animales y ya había alcanzado la etapa de maestría en el 4.º reino. Aunque los 5 juegos de animales no eran una técnica de lucha sino una forma de puño para preservar la salud, todavía caían dentro de la categoría de artes marciales. Solo la mejora de su condición física ya había transformado a su chancón. ¡Mierda! Con movimientos ágiles, su chancón se hizo a un lado y la espada pasó a escasos centímetros de su manga. El párpado del hombre alto y delgado se contrajo, ya que los movimientos de su chancón eran demasiado rápidos, como una grúa que volaba en círculos. Su figura dibujó un arco, dejando un rastro de imágenes residuales mientras se movía para colocarse detrás de él, con sus poderosas manos agarrando la cabeza del hombre. No. El hombre alto y delgado gritó con urgencia, pero la fría intención asesina en los ojos de su chancón detrás de él era inconfundible. Su chancón retorció la cabeza del hombre con fiereza con su mano agarradora. Crack, crack. Como si estuviera destapando una botella, la cabeza del hombre alto y delgado se giró 90 grados y se le rompió el cuello. Golpear. Su chancón soltó sus manos y los ojos del hombre alto y delgado se abrieron de par en par mientras caía sin fuerzas al suelo. Al mirar al último bandido que quedaba, la intención asesina en los ojos de su chancón hizo que el hombre temblara por completo.
Corre, corre, aunque sostenía un cuchillo, la visión de sus dos compañeros siendo asesinados sucesivamente por Su Chancón había llenado al bandido de miedo y pánico, y, con su coraje destrozado, se dio la vuelta y huyó. Zumbido. Pero apenas 2 pasos después de escapar, Su Chancón se abalanzó como un tigre feroz que caza a su presa, con el puño derecho fuertemente apretado, golpeando brutalmente la parte posterior de la cabeza del bandido con todas sus fuerzas. Golpear. El cuerpo del bandido voló hacia adelante, la parte posterior de su cráneo se hundió, su cerebro se convirtió en una papilla y se desplomó en el suelo, inmóvil. Suspiro, suspiro, suspiro. El enfrentamiento entre los dos terminó en un lapso de tiempo extraordinariamente corto, pero como Su Chancón había derribado a 3 hombres consecutivamente, se sintió como si hubiera pasado por una actividad intensamente extenuante. Su corazón latía como un tambor, jadeaba en busca de aire, sintiéndose completamente exhausto. Su Chancón tardó un rato en recuperar el sentido. Se dio cuenta de que el hombre con la cara llena de cicatrices al que había golpeado antes no había muerto y ahora luchaba por levantarse, profiriendo débiles y asustadas súplicas: perdóname, perdóname la vida. Van, 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 van. Con una expresión fría, Su Chancón tomó una piedra del tamaño de un puño que estaba cerca, se acercó y la golpeó repetidamente contra la cabeza del hombre de la cicatriz hasta que su cráneo se hizo añicos y no hubo más movimiento antes de arrojar la piedra a un lado. Estos hombres merecían morir. Si no hubiera practicado y entrenado diligentemente, hoy habría sido yo quien habría muerto. Después de haber matado a los 3 bandidos, Su Chancón pensó en silencio para sí mismo, comprendiendo muy bien la ley de la jungla en este mundo: contra un enemigo que busca su vida, debe asegurar su destrucción. Su Chancón se recompuso y no se demoró. Inmediatamente comenzó a buscar entre los cuerpos. Su Chancón encontró algunos taels de plata en los 3 bandidos. Sin embargo, recibió una ganancia inesperada gracias al hombre decapitado. ¿Son estos billetes de plata? Del seno del cadáver sin cabeza, Su Chancón sacó varios billetes de plata, cada uno con diferentes denominaciones, incluido uno de 1 tael, así como de 10 y 20 taels. Un total de 103 taels. Al contarlos, Su Chancón se sorprendió un poco. Más de 100 taels de plata. Sin duda, era una suma considerable. Su Chancón no tenía forma de saber quién era ese hombre. Llevaba una gran suma de dinero, por lo que es probable que hubiera llamado la atención de los 3 bandidos y hubiera encontrado su fin en el desierto. Salgamos de aquí. Su Chancón guardó los billetes de plata en su pecho y se dio cuenta de que lo que tenía que hacer ahora era abandonar ese lugar problemático. No prestó atención a los cuerpos que yacían en el suelo y abandonó rápidamente el lugar para regresar a Black Iron Manor. En esta época, unas cuantas muertes no eran nada fuera de lo común, especialmente cuando los que morían eran bandidos que robaban y asesinaban, por lo que no a muchos les importaría o investigarían. Al regresar a Black Iron Manor, Su Chancón se dio un baño y finalmente se calmó. El coraje surge de la fuerza. Aunque solo he practicado el puño que preserva la salud y las 5 travesuras de los animales, mi fuerza es mucho mayor que la de una persona común y corriente, capaz de combatir con las manos desnudas contra varios adultos armados con cuchillos. Los acontecimientos de hoy le dieron a Su Chancón una comprensión más clara de su propia fuerza. Habiendo practicado las 5 fiestas animales hasta su nivel actual, su condición física había ido más allá de los límites de una persona normal, lo que le permitió derrotar fácilmente a varios hombres robustos. Su Chancón no estaba seguro de a qué equivalían estas habilidades entre los artistas marciales. No es suficiente. No es suficiente. Si hoy hubiera habido más bandidos, o si hubieran tenido más cuidado conmigo, no sé quién habría muerto. Su Chancón apretó los puños. El encuentro de hoy le había dejado en claro la crueldad del mundo. Sin fuerza, uno podría simplemente morir sin sentido. Tenía que volverse más fuerte. Necesito entrenar con un arma. Es una forma de aumentar rápidamente mi capacidad de combate. Su Chancón rápidamente formuló un plan en su mente. El uso de un arma sin duda le otorgaba a uno una tremenda ventaja sobre el combate con las manos desnudas. Incluso un niño con un arma podía matar a un adulto, por lo que dominar un tipo de arma era la forma más segura de mejorar la destreza en el combate. Capítulo 8. Espadas y cuchillas. Las espadas son más elegantes, pero en realidad, las cuchillas son más prácticas. Las armas que vende Black Iron Manor son principalmente cuchillas. Necesito una espada. Por lo tanto, Su Chancón decidió practicar la técnica de la espada.
Antes de eso, necesitaba una espada propia. Su Chang'e, lleno de entusiasmo, sacó el plano y comenzó a dibujar. La espada debía ser excelente para cortar y rajar. Las imágenes de la espada Miao y la espada de corte de hierro aparecieron en la mente de Su Chang'e. Ambas de estas espadas eran más largas y grandes. La espada Miao tenía un cuerpo delgado, adecuado para sostenerse con dos manos, combinando las características de una lanza y una espada, mientras que la hoja de corte de hierro era más ancha y estaba especializada en cortar, capaz de cortar patas y cuellos de caballos. Combinando las características de ambos, rápidamente apareció en el plano una espada larga que incorporaba las características de la espada Miao y la espada cortadora de hierro, midiendo 1,12 metros, con un cuerpo más ancho que la espada Miao, capaz de ser manejada con ambas manos o una sola mano. Una vez terminado el plano, el siguiente paso fue forjarlo. El propio Su Chang'e era un maestro de la forja y no necesitaba ayuda de otros, lo único que necesitaba eran materiales. Usaré hierro refinado para forjar. Su Chang'e reflexionó. El hierro refinado, un material de acero de calidad superior para la forja de armas, era bastante extravagante. Director Liu, me gustaría comprar algo de hierro refinado. Entonces, Su Chang'e buscó al director Liu y le hizo su pedido. Black Iron Manor tenía hierro refinado, pero como Su Chang'e no necesitaba para su uso personal, definitivamente tenía que pagar por él. Por supuesto, ¿cuánto necesitas? El director Liu estuvo de acuerdo felizmente. Su Chang'e ahora era un maestro de forja formal con un gran potencial y tenía un estatus significativo dentro de Black Iron Manor, por lo que, naturalmente, el director Liu no se lo pondría difícil por una solicitud tan simple. 20 jin, dijo Su Chang'e. Para forjar una espada, no se necesitaba tanto hierro refinado, el peso de una espada o espada típica oscilaba entre 3 y 5 jin. Sin embargo, la espada que Su Chang'e pretendía forjar era más larga y ancha que las espadas comunes, por lo que requería más material. Además, se producían pérdidas durante el proceso de fundición, por lo que 20 jin de hierro refinado eran definitivamente suficientes. ¿20 jin de hierro refinado? Eso serían 5 taels de plata. El director Liu cotizó un precio para Su Chang'e. Este precio era muy barato, prácticamente el precio de coste. Su Chang'e no regateó y le pagó al director Liu 5 taels de plata. Después de matar previamente a esos bandidos, Su Chang'e había ganado más de 100 taels de plata, por lo que este gasto era asequible para él. Después de adquirir los materiales, Su Chang'e no podía esperar para comenzar a forjar. Su habilidad para forjar había alcanzado un nivel avanzado y ya era muy hábil en la forja de espadas y cuchillas. Clank, clank, clank. Con un martillo en la mano, Su Chang'e golpeó el hierro refinado al rojo vivo sobre el yunque. Cada golpe era firme y poderoso, acompañado por el sonido metálico de la colisión y las chispas que volaban. Frente al horno resplandeciente, Su Chang'e se concentró intensamente, sudando profusamente, doblando y forjando repetidamente el hierro, haciendo que los patrones en la superficie del hierro refinado fueran cada vez más densos. Antes, para forjar espadas o cuchillas, doblar y forjar un trozo de acero unas 15 o 20 veces era suficiente. Sin embargo, al forjar un arma para su propio uso, Su Chang'e naturalmente hizo todo lo posible para crear un arma que lo satisficiera. El plegado y forjado continuos, la fusión repetida, eliminaron las impurezas del hierro refinado, tornándolo gradualmente de un color verde negruzco. Su Chang'e dobló y forjó más de 50 veces, mezclando repetidamente hierro fundido con hierro forjado, llevando su eficiencia al límite. Relleno de acero, Temple. Su Chang'e fue meticuloso en cada paso del proceso y dedicó aproximadamente 20 días. 20 días después, Su Chang'e estaba frente a una piedra de moler, sosteniendo una hoja larga en su mano y con una ligera emoción visible en su rostro. La espada medía 1,12 m de largo, con un cuerpo delgado y un borde afilado. Toda la hoja era de un negro verdoso oscuro, cubierta de densos patrones. Solo por su apariencia, no tenía adornos y era simple, pero emitía un aura fría como si pudiera cortar el metal y cortar el hierro. Que esta espada se llame corte de hierro, es muy pesada, la gente común no puede usarla en absoluto. Su Chang'e sostuvo la espada y le dio nombre. El peso de la espada cortadora de hierro rondaba los 10 jin, jin igual a 0,5 kilogramos. Semejante peso sería todo un reto para una persona normal incluso para levantarlo, y mucho menos para blandirlo con fuerza. Sin la fuerza suficiente, no se podría utilizar en absoluto. Un arma debe ser, ante todo, ágil,
De lo contrario, es como un niño blandiendo un martillo enorme. Antes de poder herir al enemigo, tu propio cuerpo se rendiría. Sin embargo, habiéndose entrenado en los 5 juegos de animales, la condición física de su chancón excedía los límites de los hombres comunes y la espada cortadora de hierro le quedaba perfecta. Luego vino la práctica de técnicas de espada. Las técnicas de espada consisten en 9 acciones básicas: corte ascendente, puñalada, interceptación, bloqueo, aplastamiento, corte, barrido, transporte y envoltura. Y el movimiento más adecuado para esta espada de corte de hierro es cortar. Su chancón, quien fabricó la espada, también conocía sus características y cómo usarla, todos los cuales eran conocimientos fundamentales. Su chancón no tenía a nadie que le enseñara sistemáticamente la técnica de la espada, y lo que él defendía era la practicidad. Por lo tanto, se centró en dominar el corte letal. Un solo golpe para matar. Sin variaciones extravagantes. Ahora que había aprendido bastante bien las habilidades básicas de la técnica de la espada, eventualmente podría aprender técnicas más avanzadas. Existen 3 variantes principales del corte: el corte descendente, el corte horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y el corte ascendente desde abajo. Si domina estos cortes en combinación con la condición física de su chancón, podrá enfrentarse a la mayoría de los bandidos y ladrones. SHHH, SHHH, SHHH. Su chancón sostenía la espada cortadora de hierro, la hoja atravesaba el aire con cortes que partían en 2, tajos horizontales y tajos ascendentes. Repetía estos 3 movimientos una y otra vez, desde que al principio le resultó torpe hasta que se volvió competente. A una persona normal le resultaría difícil coger la espada cortadora de hierro de 10 hin, y mucho menos blandirla con tanta flexibilidad como él lo hacía. Tal maniobrabilidad requería una fuerza y una resistencia adecuadas. La vida de su chancón volvió a ser regulada, practicando las 5 retoños de animales, forjando armas para ganar dinero y ahora agregó la práctica con la espada. En cuanto a los 5 juegos de animales, en realidad no consumían mucho tiempo de su chancón. Los 5 juegos de animales, al ser una técnica de puño para preservar la salud, requerían práctica solo por la mañana y por la noche, mientras sudara, era suficiente. Esforzarse demasiado hasta el punto de agotarse en realidad iría en contra del principio del puño para preservar la salud. ¿No es blandir este martillo como el corte divisorio en las técnicas de espada? En cuanto a la forja de armas, su chancón lo trató como una extensión de la práctica de espada. Clank, clank, clank. Su chancón blandió el pesado martillo, moviendo las manos como si estuviera blandiendo un hacha pesada, cortando continuamente. Cada golpe lanzaba chispas del bloque de hierro al rojo vivo y hacía que el yunque de abajo temblara levemente, cada golpe sólido e inflexible, uno tras otro. La fuerza de retroceso, transferida a los brazos de su chancón, también templó sus músculos, tendones y piel. Los ojos de su chancón brillaron. Su valor potencial ahora alcanzaba la asombrosa cifra de 7 puntos, era un genio inequívoco. Integrando la habilidad de forja con las técnicas de espada. A los ojos de su chancón, los duros bloques de hierro y acero que tenía frente a él eran materiales para perfeccionar su técnica de espada. Forjarlos continuamente, cortarlos sin parar, hasta que pudiera partirlos de un solo golpe, entonces su técnica de espada estaría completa. Clank, clank, clank. Concentrado y dedicado, su chancón trabajaba en la forja. Otros maestros de la forja también blandían sus martillos en sus puestos, inmersos en su trabajo, mientras los sonidos del metal golpeando el metal llenaban el aire. Sin embargo, el sonido de su chancón forjando hierro era especialmente nítido y agradable, y evocaba el traqueteo de los soldados y los caballos en la batalla. Este muchacho, sus habilidades están cada vez más pulidas. Yan Chao, observando a su chancón completamente absorto, golpeando rítmicamente el bloque de hierro, no pudo evitar conmoverse. A sus ojos, su chancón no parecía un herrero martillando hierro, sino más bien un espadachín que exudaba un aura afilada y feroz. Técnica de corte con hoja de hierro, nivel de entrada 4%. Al anochecer, su chancón concluyó su práctica del día y abrió su panel de atributos. En su columna de atributos se había agregado un nuevo elemento para la técnica de espada. Su técnica de corte de hierro, que incorporaba sus habilidades de forja y se centraba en cortar, se perfeccionó mediante la repetición, concentrando la fuerza de tal manera que incluso un trozo sólido de piedra de hierro podía cortarse de un solo golpe. Capítulo 9. Un verdadero maestro debe ser capaz de soportar la soledad. Su chancón se bañó y se deshizo del cansancio del día.
La vida diaria era agotadora y lo hacía sentir fuera de lugar entre los demás habitantes de Black Iron Manor. Sin embargo, al sentir que su fuerza crecía continuamente, lo disfrutaba. La vida de Su Chang'e era pacífica y plena. Practicaba los 5 juegos de animales por la mañana y por la noche, forjaba durante el día, usaba el martillo en lugar de la espada para practicar la técnica de la hoja cortante de hierro. Su Chang'e estaba logrando un progreso constante en todos los aspectos. Su apetito creció, al igual que su edad. El cuerpo de Su Chang'e era como un bloque de hierro que se transformaba constantemente en acero, volviéndose cada vez más refinado. Comparado con los demás en Black Iron Manor, emanaba una aura de agudeza que estaba oculta y no se revelaba fácilmente. Después de haber alcanzado la etapa de dominio de los 5 juegos de animales, Su Chang'e practicó diligentemente. Junto con el consumo diario de la sopa fortalecedora del cuerpo, su progreso en los 5 juegos de animales se estaba acelerando y podía sentir claramente que su condición física continuaba fortaleciéndose. Lo que sorprendió aún más a Su Chang'e fue que, a medida que su cuerpo se fortalecía y sus 5 juegos de animales mejoraban continuamente, sus órganos internos sentían una sensación cálida y tostada y se volvían más robustos. Aunque esto no hizo que su fuerza y velocidad se dispararan, sí permitió que su resistencia y aguante siguieran mejorando. Con una mayor capacidad pulmonar y un suministro de sangre al corazón más fuerte, Su Chang'e podría incluso mantener una velocidad de carrera constante de casi 10 metros por segundo durante la duración de 1 o 2 barras de incienso. Su Chang'e lo había intentado, había corrido decenas de kilómetros en media hora, desde Black Iron Manor hasta Clearwater City. Su resistencia se estaba acercando poco a poco a la de animales de gran resistencia como los caballos y los ciervos. En poco tiempo debería poder correr de 60 a 70 millas en 1 hora sin parar, ida y vuelta entre Black Iron Manor y Clearwater City. Su Chang'e estaba entusiasmado. Correr de 60 a 70 millas en 1 hora era, sin lugar a dudas, una velocidad y una resistencia que la gente común no poseía. En cuanto a la técnica de la hoja de corte de hierro, también logró un progreso estable, superando el umbral y entrando en el camino del principiante, subiendo continuamente hacia picos más altos. A medida que la primavera daba paso al otoño y llegaba el invierno, el clima se volvía extremadamente frío. Por las mañanas, una capa de escarcha cubría las hojas y el aire frío que se respiraba podía provocar picores en la garganta y los pulmones. En un pequeño bosque a las afueras de la mansión del Hierro Negro, Su Chang'e practicaba los 5 juegos de animales, irradiando calor desde su cuerpo. El aire que exhalaba también llevaba un aliento abrasador, disipando el frío cortante, como un tigre feroz. Mis 5 juegos de animales finalmente han vuelto a abrirse paso. Sintiendo la sensación de ardor que provenía de sus órganos, Su Chang'e no pudo evitar mostrar una pizca de sonrisa. A pesar de que Su Chang'e tenía un valor potencial de 7 puntos, bebía sopa de fortalecimiento corporal todos los días y practicaba diligentemente. Todavía le tomó un año completo para que los 5 animales Frolix lograran otro avance. Nombre: Su Chang'e, 15 años. Esperanza de vida: 60 años. Puntos potenciales: 8 puntos. Artes marciales dominadas: 5 juegos de animales, quinto reino destacado 1%, técnica de hoja de corte de hierro, cuarto reino etapa de dominio 7%. Habilidades dominadas: forja, etapa de maestría del cuarto reino, 16%. Al abrir su panel de atributos, Su Chang'e vio que su esperanza de vida había aumentado otros 5 años y sus puntos potenciales habían aumentado 1 punto, lo que estaba dentro de sus expectativas. El crecimiento de la esperanza de vida y los puntos potenciales se estaba volviendo cada vez más difícil. En cuanto a sus 5 juegos de animales, había avanzado desde la etapa de maestría del cuarto reino hasta el quinto reino destacado, y su técnica de espada de corte de hierro y su forja habían alcanzado la etapa de maestría. Con un movimiento de los dedos de los pies, Su Chang'e lanzó una piedra del tamaño de un cuenco por los aires. Su espada colgaba de su cintura y, de repente, la desenvainó. Una fría luz de espada cayó desde arriba. SSSST. Con el sonido nítido de la división, la dura piedra cayó al suelo, cortada limpiamente en 2, la rotura fue tan suave que parecía un espejo. Habiendo alcanzado la etapa de dominio de la técnica de la hoja de corte de hierro, su filo ahora era evidente. Con la fuerza y la habilidad de Su Chang'e agregadas, un solo golpe podría fácilmente partir la dura roca e incluso cortar el arma de un enemigo. Avanzar hasta el quinto reino de Stand Out of the Fat Animal Frolics no solo mejoró aún más la condición física de Su Chang'e,
sino que, lo que es más importante, sus órganos internos experimentaron un cierto grado de temple, volviéndose más robustos, lo que generó un aumento significativo tanto en la resistencia como en la aguante. Su chancón ahora era capaz de correr a una velocidad de 10 metros por segundo, cubriendo continuamente una distancia de casi 100 millas. Era realmente asombroso. Volvamos. Con un suspiro, Su Chancón envainó su espada y regresó a la mansión de Hierro Negro. Como de costumbre, después del desayuno, Su Chancón entraba al taller para forjar espadas y hojas. Con su fuerza física mejorada y sus habilidades de forja mejoradas, Su Chancón ahora podía fabricar de 6 a 7 armas calificadas al mes, lo que lo convertía en el más eficiente entre todos los maestros de forja en Black Iron Manor. El taller estaba en llamas y el sonido del metal golpeando al metal era incesante. Su Chancón había pensado que hoy pasaría tranquilamente como cualquier otro día, pero no resultó así. Dang, 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 dang. El urgente repique de campanas resonó por toda la mansión de Hierro Negro, el sonido claro e interminable. ¿Qué pasó? Esto es una advertencia. Dentro del taller, todos los herreros dejaron de trabajar y sus rostros cambiaron sutilmente. Solo por la mañana sonaban las campanadas para marcar el tiempo. Ahora, acercándose el mediodía, las campanadas continuas y urgentes indicaban claramente una advertencia, había ocurrido algo inesperado. Todos dejaron sus tareas y se dirigieron hacia el exterior. En ese momento, finos copos de nieve revoloteaban en el cielo, acompañados por un viento frío que helaba hasta los huesos. Vienen los bandidos, todos, tomen sus armas, tomen sus armas. Se oyeron gritos desde lo alto de los altos muros, las puertas de la mansión de Hierro Negro estaban bien cerradas. Bandidos. Su Chancón también estaba algo sorprendido. La mansión Hierro Negro se ganaba la vida fabricando armas, albergaba a unas 100 personas, muchos de ellos hombres jóvenes y fuertes, y estaba bien provista de armas. Tenía la fuerza para protegerse, y los bandidos comunes no se atrevían a roer ese hueso duro de roer. Y ahora, en ese frío glacial, los bandidos habían atacado. Su Chancón regresó inmediatamente a su habitación para buscar su espada cortadora de hierro, mientras que el resto de los miembros de Black Iron Manor también sostenían espadas y cuchillas en sus manos. Algunos incluso llevaban martillos, cada uno con una mirada severa en su rostro. En estos tiempos difíciles, Black Iron Manor no solo era su medio de vida, sino también su refugio seguro. Debían mantenerse unidos frente a un enemigo externo. Su Chancón también subió a los altos muros de la mansión y miró a lo lejos. A través de la tormenta de nieve, había varios jinetes en caballos altos, cada uno vestido de manera diferente, con comportamientos feroces, armados con espadas y otras armas, y su número se contaba por docenas. Lo que más llamó la atención de Su Chancón fue el hombre corpulento que los guiaba. El hombre corpulento tenía barba alrededor de la mandíbula, una bufanda hecha de piel de animal alrededor de su cuello y ojos tan grandes como campanillas de cobre que emitían un brillo cautivador, lo que dificultaba que uno lo mirara directamente. Cabalgaba a lomos de un hermoso caballo, portando un arma parecida a un martillo de más de 1 metro de largo con una cabeza del tamaño de una cara. A juzgar por su vestimenta y la calidad de su equipo, estas personas claramente no eran gente común y corriente. Propietario de la villa Mo de Black Iron Manor, ¿por qué no se presenta? Las docenas de jinetes se detuvieron afuera de las puertas de Black Iron Manor, mientras el hombre corpulento y barbudo gritaba con voz fuerte. Estos bandidos claramente habían investigado sobre Black Iron Manor de antemano, sabiendo que Motier era el señor de la mansión. Capítulo 10. Con una figura robusta y una espada en la cintura, Motier ya había llegado a la cima del alto muro. Su expresión era seria, pero no estaba asustado cuando gritó en voz alta, «Soy Motier y me disculpo por no saludarlo desde lejos. ¿Puedo preguntar quién es usted, distinguido invitado?» Como fundador de Black Iron Manor, Motier era alguien que había superado muchas tormentas. Frente a este grupo de caballeros que claramente albergaban mala voluntad, mantuvo la calma. El hombre corpulento y barbudo respondió, «Soy Chen Xuang, el tercero al mando de la banda de caballería negra. Estoy aquí por orden del líder de la banda, Sisijian, para cobrar la tarifa anual de la mansión del Hierro Negro». La banda de caballería negra, ¿qué clase de banda es esa? Nunca había oído hablar de eso. Son definitivamente un grupo de ladrones que están aquí para cobrar tarifas de protección. Al escuchar esto, la gente de Black Iron Manor se miraron y comenzaron a susurrar entre ellos. La llamada tarifa anual era en realidad una tarifa de protección. Su Chancón se encontraba de pie en lo alto del muro alto con una expresión grave en su rostro.
La banda de caballería negra claramente había hecho su tarea en Black Iron Manor y había venido descaradamente a cobrar tarifas de protección. Era obvio que no se irían fácilmente. Moti entendió esto, pero, por supuesto, no estaba dispuesto a entregar voluntariamente ninguna tarifa de protección, especialmente a una pandilla cuyo nombre nunca habían escuchado. Moti frunció el ceño y dijo: Chen, dueño de la villa, en Black Iron Manor nos ganamos la vida honradamente y apenas llegamos a fin de mes, ¿de dónde sacaríamos dinero extra? Señor, no se moleste con estos sinvergüenzas. Que vengan y vean a qué se enfrentan si se atreven. Un hombre de Black Iron Manor, armado con una espada, habló enojado. ¿Acaso estos ladrones creían que con solo abrir la boca Black Iron Manor les entregaría el dinero? No sería tan fácil. El hombre corpulento y barbudo Chen Xuan sonrió. Con tanta gente en Black Iron Manor y espadas a sus costados, si quería conseguir el dinero sin problemas, necesitaba demostrar fuerza. Relincho, relincho. De repente, el corcel que Chen Xuan llevaba debajo soltó un fuerte relincho. Chen Xuan pateó los estribos con gran fuerza, presionando tan fuerte que las extremidades del caballo se doblaron, casi provocando que se desplomara en el suelo. El propio dueño de la villa, Chen, utilizó esta fuerza para impulsarse hacia adelante, disparando como un rayo, cubriendo una distancia de 6 a 7 sang en un instante mientras cargaba hacia las puertas firmemente cerradas de Black Iron Manor. Con un grito atronador, balanceó el martillo de hierro, del tamaño de un rostro humano, violentamente hacia la puerta. Estallido. Se escuchó un estruendo ensordecedor. Su chancón sintió que los ladrillos bajo sus pies temblaban mientras la gruesa puerta de madera de la mansión de hierro negro se estremecía violentamente bajo el martillo del hombre corpulento, abriéndose con numerosas grietas finas. Estallido. 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 Con ambas manos empuñando el martillo y las venas sobresaliendo como cuerdas en sus brazos tan gruesas como el muslo de un hombre común, Chen Xuan golpeó la puerta una y otra vez como una feroz bestia con forma humana. Cada golpe hacía rugir la puerta y temblar su marco. Grieta. Ante la mirada conmocionada y aterrorizada de todos los espectadores, Chen Xuan asestó más de una docena de golpes de martillo. La pesada puerta ya no pudo soportar el castigo y crujió al derrumbarse, creando una enorme abolladura. Los cerrojos de la puerta se doblaron y se soltaron, y la puerta se abrió de golpe. Los miembros de Black Iron Manor que custodiaban la entrada sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Blandiendo un martillo de hierro, Chen Xuan había destrozado sin ayuda de nadie las puertas de la mansión Hierro Negro. No era un ser humano común. Un artista marcial, al menos uno en el reino de la fuerza divina. Incluso Moti sintió que sus pupilas se contraían levemente y un escalofrío le subía al corazón. Los artistas marciales tienen diferentes fortalezas, pero el primer reino de las artes marciales es el reino del refinamiento corporal. El reino de refinamiento corporal se divide en refinamiento de fuerza, fuerza interna, poder divino y valentía divina, 4 niveles. Entre ellos, en el reino de refinamiento de fuerza, uno templa su vitalidad, superando significativamente a la gente común en fuerza y agilidad, capaz de enfrentarse a múltiples oponentes. La gente común después de años o incluso una década de práctica podría alcanzar este nivel. El segundo nivel de refinamiento corporal, el reino de la fuerza interna, permite un mayor aumento de la fuerza. Los órganos internos se templan y fortalecen, lo que aumenta drásticamente la resistencia, comparable a la de los bueyes y los caballos. En el tercer nivel, el reino de la fuerza divina, la fuerza aumenta dramáticamente, rompiendo las percepciones comunes y alcanzando 2 o 3 veces la capacidad de un ser humano promedio. El cuarto nivel, la etapa de valentía divina, representa el gran logro del refinamiento corporal. La carne se vuelve dura, un solo brazo posee 1000 jin de poder divino, capaz de manejar objetos que pesan 100 jin. Un golpe casual podría romper huesos, cortar músculos y hacer volar la carne. Con una valentía invencible, uno parecería tan aterrador como una feroz bestia con forma humana a los ojos de la gente común. La mayoría de las personas que practican artes marciales ni siquiera pueden alcanzar el reino de refinamiento de fuerza. Este Chen Xuan, empuñando un martillo de hierro, ha abierto a la fuerza las pesadas puertas de la mansión, tal fuerza está definitivamente por encima del reino de fuerza divina, insondable. Después de haber destrozado las puertas de la mansión de hierro negro, Chen Xuan sonrió y, con un martillo de hierro en su hombro, entró pavoneándose en la mansión de hierro negro.
En el camino, la gente de Black Iron Manor, armada con espadas y otras armas, solo se atrevió a rodearlo sin atacarlo, sudando profusamente de miedo. Cualquiera podía ver que Chen Xuan era una figura increíblemente temible y que actuar contra él probablemente resultaría en la muerte a sus manos. Este Chen Xuan también es un artista marcial. No sé cómo me iría contra él, quién es más fuerte o más débil. Cuando Su Chang'e vio a Chen Xuan entrar a la fuerza en la mansión del Hierro Negro, también quedó bastante sorprendido, enfrentándose por primera vez a una potencia que podría llamarse un artista marcial. Además, Chen Xuan pertenecía a los niveles de élite entre los artistas marciales. Mientras practicaba las 5 retoques animales y la técnica de la espada cortante de hierro, Su Chang'e reflexionó sobre cómo se enfrentaría a Chen Xuan, sin estar seguro del resultado. Por supuesto, Su Chang'e no tenía ninguna intención de dar un paso adelante precipitadamente. Sin mencionar que afuera de Black Iron Manor, había varias docenas de bandidos, cada uno increíblemente feroz, y según lo que Chen Xuan dijo anteriormente, él era el tercero al mando de la banda de Caballería Negra. Los hombres de la banda de Caballería Negra presentes estaban lejos de tener toda la fuerza de la banda, dentro de la cual debe haber artistas marciales más fuertes que Chen Xuan. Sin prestar atención a los demás que sostenían espadas, Chen Xuan, con una sonrisa en su rostro, miró hacia Mo Tie que descendía del muro alto y dijo, dueño de la villa, Mo, dime tu respuesta. Paga el dinero de protección obedientemente y estarás a salvo. De lo contrario, J.E. Chen Xuan rió fríamente, sopesando el pesado martillo en su mano, la amenaza más que evidente en sus palabras. Decenas de caballeros de la banda de Caballería Negra también estaban esperando afuera. A la orden de Chen Xuan, irrumpirían en la mansión del Hierro Negro y comenzarían una masacre. Señor de la mansión, todos volvieron sus ojos hacia Mo Tie, esperando su decisión. Mo Tie suspiró para sus adentros, luciendo algo envejecido. Comprendió que si realmente estallaba un conflicto, la mansión del Hierro Negro seguramente se inundaría de sangre, quizás incluso sería borrada de la historia. Jefe Chen, nuestra mansión de Hierro Negro no tiene intención de ser enemiga de la banda de Caballería Negra. Por favor, perdónenos, dijo Mo Tie, inclinándose levemente en un gesto de sumisión. La respuesta de Mo Tie no sorprendió a Chen Xuan. La mansión del Hierro Negro tenía más de 100 personas a las que apoyar y no tenía el coraje ni la capacidad para enfrentarse a la banda de Caballería Negra, por lo que la sumisión era la única opción. De acuerdo. Nuestra banda de Caballería Negra cobra una tarifa de protección por cabeza. 5 taels de plata por persona, que se recaudan una vez al final de cada año. Su mansión de Hierro Negro tiene más de 100 personas, lo redondearemos a 100, así que eso es un total de 500 taels de plata. Dijo Chen Xuan con una sonrisa en su rostro. ¿5 taels, por persona? Esto despertó la ira en los corazones de todos, pero no se atrevieron a expresarlo. 5 taels de plata, mucha gente ni siquiera gana eso en un año. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.